Un máster en neuropsicología capacita a los profesionales para comprender el funcionamiento del cerebro y su relación con la conducta humana, y es ideal para psicólogos o médicos interesados en especializarse en el diagnóstico y tratamiento de trastornos cognitivos y neurológicos. 1. Listado de universidades destacadas. Universidades nacionales. Se suelen listar las principales universidades de prestigio en el país donde el estudiante busca realizar el máster. Por ejemplo, en España, las universidades más reconocidas para estudios en neuropsicología incluyen la Universidad de Barcelona UB, Universidad Autónoma de Madrid, UAM, y la Universidad Complutense de Madrid, UCM. Cada una de estas universidades puede ofrecer variaciones en el enfoque del máster, el profesorado y las metodologías, ya sea en modalidad presencial o online. Universidades internacionales. Para quienes buscan estudiar en el extranjero o prefieren programas online con reconocimiento internacional, se destacan universidades en países como Estados Unidos y Reino Unido, donde el campo de la neuropsicología está muy avanzado. Algunas universidades de renombre para este campo en el ámbito internacional son la University College London, UCL, y la University of California, Berkeley, UC Berkeley. 2. Modalidades de estudio. Presencial, semipresencial y online. Muchas universidades ofrecen modalidades que se adaptan a las necesidades de los estudiantes. El capítulo suele destacar las ventajas de cada modalidad. Por ejemplo, modalidad presencial. Permite un aprendizaje práctico y en contacto directo con el profesorado y compañeros, fundamental para un área aplicada como la neuropsicología. Modalidad online. Ideal para quienes buscan flexibilidad horaria y pueden estudiar desde cualquier lugar. Instituciones como la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, son conocidas por sus programas online en neuropsicología. Semipresencial. Ofrece un equilibrio entre la presencialidad y la flexibilidad online, a menudo combinando clases prácticas o laboratorios en la universidad con módulos teóricos en línea. 3. Coste del máster y ayudas financieras. Coste del programa. Este apartado detalla el rango de precios del máster en distintas universidades. En España, los precios suelen oscilar entre 4,000 y 10,000 euros anuales, pero en universidades extranjeras o de mayor prestigio, el costo puede ser superior. Se analizan factores que pueden influir en el coste, como la modalidad de estudio, la duración del programa y los recursos adicionales ofrecidos, laboratorios, prácticas, acceso a herramientas especializadas. Becas y ayudas disponibles. Además, el capítulo también suele incluir información sobre becas y ayudas disponibles tanto para nacionales como para extranjeros. En España, por ejemplo, se pueden solicitar becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como ayudas internas de las propias universidades para estudiantes destacados o con necesidad económica. 4. Requisitos de admisión. En este apartado se describen los requisitos de acceso específicos de cada universidad. En general, los másteres en neuropsicología requieren contar con una licenciatura o grado en psicología, medicina, neurociencias u otro campo relacionado, además de otros requisitos como cartas de motivación, entrevistas o pruebas específicas. 5. Comparativa de enfoques académicos. Las universidades suelen tener enfoques ligeramente diferentes en la neuropsicología, lo cual se detalla en este capítulo. Algunas pueden enfocarse más en la investigación y el desarrollo académico, mientras que otras podrían priorizar la práctica clínica o la intervención neurocognitiva. Esta información es útil para que el estudiante elija la universidad según sus intereses profesionales o de investigación. 6. Prestigio y reconocimiento del programa. Este apartado analiza el reconocimiento del máster en neuropsicología en cada universidad, tomando en cuenta factores como la empleabilidad de sus egresados, las conexiones con instituciones de salud o investigación, y el prestigio de sus docentes. Este capítulo, en definitiva, ayuda a los estudiantes a tener una visión clara de las opciones académicas para cursar el máster en neuropsicología, evaluando factores clave como la modalidad, el coste, el enfoque del programa y las posibilidades de ayuda financiera, para tomar una decisión informada sobre dónde realizar el máster. En el capítulo Coste del máster, se desglosa el precio de cursar un máster en neuropsicología, abarcando los factores que afectan el valor total de la inversión, los rangos de precios en distintas universidades, así como posibles ayudas económicas y becas que puedan aliviar los costos para el estudiante. Este capítulo puede incluir los siguientes apartados. 1. Coste total del programa.
Precio base del máster. El coste de un máster en neuropsicología varía considerablemente según la universidad y el país en el que se curse. En España, el coste promedio oscila entre 4.000 y 10.000 euros anuales, mientras que en universidades internacionales el precio puede superar esta cifra, alcanzando entre 12.000 y 30.000 euros en algunas instituciones de prestigio en Estados Unidos o Reino Unido. Diferencias de coste según modalidad. En muchos casos, los programas presenciales tienden a ser más costosos que los programas online, debido a los gastos de mantenimiento de instalaciones, acceso a laboratorios y otros recursos físicos. Los programas online, como los de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, o la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, pueden ser una opción más económica y flexible. 2. Costes adicionales y ocultos. Tasas de matrícula y administrativas. Algunas universidades cobran una tasa de matrícula o de inscripción adicional al coste base del máster. Estas tasas administrativas suelen incluir el uso de plataformas virtuales, acceso a la biblioteca, servicios de gestión académica, entre otros. Materiales académicos. Dependiendo del programa, los estudiantes podrían necesitar invertir en materiales específicos como software de análisis neuropsicológico, manuales clínicos o libros especializados que no siempre están cubiertos por la universidad. Prácticas y estancias profesionales. Los másteres que requieren prácticas profesionales o estancias de investigación pueden tener costos adicionales si el estudiante debe desplazarse a un centro clínico o hospital para completarlas. 3. Comparativa de costes entre universidades. El capítulo puede incluir una tabla o desglose comparativo de los costes en varias universidades. Por ejemplo, Universidad de Barcelona UB, aproximadamente 6.000 euros /año. Universidad Autónoma de Madrid, UAM, entre 5.000 y 7.000 euros /año. Universidad Complutense de Madrid, UCM, entre 4.500 y 6.000 euros /año. Esta información permite a los estudiantes comparar costes y planificar su presupuesto en función de la universidad que mejor se adapte a sus necesidades económicas y académicas. 4. Opciones de financiamiento y ayudas económicas. Becas públicas y privadas. En España, los estudiantes pueden solicitar becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que cubren una parte del coste según la situación económica y el rendimiento académico del estudiante. Además, algunas universidades ofrecen becas internas para los mejores expedientes o aquellos que demuestren necesidad económica. Préstamos estudiantiles. Algunos bancos ofrecen préstamos a tasas preferenciales para estudiantes de máster. Estos financiamientos permiten cubrir los costes y pagar en plazos una vez finalizados los estudios. Becas internacionales. Si el estudiante planea cursar el máster en el extranjero, puede aplicar a becas internacionales como las becas Erasmus para estudiar en Europa, o Fulbright, para Estados Unidos. 5. Rentabilidad y retorno de la inversión. Este apartado detalla el posible retorno de la inversión que representa un máster en neuropsicología, en relación con los salarios promedio en el sector. Por ejemplo, en España, los neuropsicólogos pueden ganar entre 30.000 y 50.000 euros anuales según su experiencia y el tipo de institución en la que trabajen. Este análisis ayuda a los estudiantes a proyectar el tiempo estimado para recuperar el coste del máster una vez estén trabajando. 6. Programas de pago fraccionado. Muchas universidades ofrecen la posibilidad de pago fraccionado o mensualidades para facilitar la financiación del máster. Esto permite a los estudiantes dividir el coste total en cuotas que pueden pagar mensualmente o por trimestre, aliviando la carga económica inicial. Algunas instituciones también ofrecen descuentos por pago anticipado o pago en una sola cuota. 7. Becas y ayudas por desempeño académico o profesional. Algunas universidades ofrecen descuentos en el coste del máster o exenciones parciales a los estudiantes con expedientes sobresalientes o a quienes tienen experiencia profesional relevante en neuropsicología. Esta opción de financiación basada en el mérito es una ayuda importante para aquellos que cumplen con los criterios de excelencia académica o profesional. Resumen. Este capítulo ofrece una guía completa para que el estudiante entienda no solo el coste base del máster, sino también los gastos adicionales y las diversas opciones de financiación. Al incluir comparativas de precios entre universidades y recomendaciones para becas o ayudas, permite al estudiante tomar una decisión informada y considerar la rentabilidad y el retorno de su inversión en un máster en neuropsicología. 1. Precio base del máster.
En promedio, un máster en neuropsicología puede costar entre 4.000 euros y 10.000 euros al año, pero los valores exactos dependen de la universidad y el país. A continuación, algunos ejemplos de costos de matrícula en universidades españolas. Universidad Complutense de Madrid, UCM 4.500 euros al año. Universidad Autónoma de Madrid, UAM entre 5.000 euros y 7.000 euros al año. Universidad de Barcelona UB, aproximadamente 6.000 euros anuales. Modalidades online o a distancia suelen tener precios más accesibles, por ejemplo. Universidad Internacional de La Rioja, UNIR desde 4.000 euros por curso. Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA en torno a 5.000 euros anuales. 2. Costes adicionales y tasas administrativas. Matrícula e inscripción. Las universidades pueden cobrar una tasa de inscripción inicial para asegurar la plaza, que suele estar en el rango de 500 euros a 1.000 euros. Esta tasa suele ser un pago único al inicio del máster. Tasas administrativas. Se añaden al coste de matrícula y pueden incluir el uso de plataformas virtuales, acceso a servicios de biblioteca y certificación académica. Estas tasas varían entre 100 euros y 300 euros adicionales por año. Materiales de estudio y software. Los estudiantes pueden necesitar comprar manuales, guías clínicas o licencias de software neuropsicológico, lo que puede añadir otros 300 euros a 1.000 euros al presupuesto anual. 3. Costes de prácticas y estancias profesionales. Algunos programas incluyen prácticas obligatorias en hospitales, clínicas o centros de investigación. Si estas prácticas requieren desplazamientos o estancias, el coste podría sumar entre 500 euros y 2.000 euros dependiendo de la duración y ubicación de las prácticas. Gastos de seguro médico. Si aplica en algunos casos, las universidades exigen que el estudiante contrate un seguro durante las prácticas, cuyo coste puede estar entre 50 euros y 200 euros anuales. 4. Comparativa de costes entre universidades. En este apartado, el capítulo detalla cómo se distribuyen los precios según la universidad. Universidades públicas ofrecen generalmente precios más bajos. Por ejemplo, universidades en España como la UCM o la UB pueden tener programas de entre 4.000 euros y 6.000 euros al año. Universidades privadas y online tienden a ser más costosas pero ofrecen mayor flexibilidad. Por ejemplo, la UDIMA o la UNIR suelen rondar entre 4.000 euros y 5.000 euros anuales en sus programas online. 5. Opciones de financiación y becas. Becas estatales. En España, el Ministerio de Educación ofrece becas que pueden cubrir desde una parte hasta el coste total de la matrícula en programas de máster. Estas becas pueden llegar a cubrir hasta 3.000 euros al año según el perfil del estudiante. Becas de excelencia académica. Universidades como la UAM o la UB ofrecen becas internas para los estudiantes con expedientes sobresalientes que pueden reducir entre 500 euros y 2.000 euros del coste anual. Préstamos para estudiantes. Algunos bancos tienen programas de préstamo para másteres, con montos de hasta 10.000 euros a tasas preferenciales para estudiantes. 6. Rentabilidad del máster en neuropsicología. Salarios estimados. En neuropsicología, los salarios promedio en España pueden variar entre 30.000 euros y 50.000 euros anuales para profesionales con experiencia, lo que permite estimar en cuántos años podría recuperarse la inversión en el máster. Retorno de inversión. Un estudiante que paga un promedio de 6.000 euros por un máster podría recuperar su inversión en los primeros 2 años de trabajo en un puesto relacionado con neuropsicología. 7. Formas de pago y descuentos. Pago fraccionado. Muchas universidades permiten dividir el coste anual en cuotas de 500 euros o 1.000 euros mensuales, facilitando el acceso a estudiantes que no pueden realizar un pago único. Descuentos por pago único. Algunas instituciones aplican un descuento entre 5% y 10% si el estudiante paga todo el coste del máster de una vez, lo que puede ahorrar entre 200 euros y 600 euros dependiendo del precio total. Este capítulo brinda al estudiante una visión detallada de los costos reales asociados al máster en neuropsicología, además de opciones para gestionarlos y financiarlos de manera que se adapten a sus necesidades. En el capítulo Becas disponibles, se exploran las distintas ayudas económicas y becas a las que pueden acceder los estudiantes de un máster en neuropsicología para cubrir total o parcialmente el coste de sus estudios. Estas becas son fundamentales para facilitar el acceso a la formación especializada y aliviar la carga económica. A continuación, se describen los tipos de becas y programas de ayuda más comunes. 1. Becas estatales.
Beca General del Ministerio de Educación y Formación Profesional, MEF en España. Esta es una de las becas más comunes para estudiantes de máster. Esta beca está dirigida a estudiantes con recursos limitados y que cumplen ciertos requisitos académicos. La ayuda puede cubrir desde una parte del coste de matrícula hasta un importe adicional para gastos de manutención. Importe de la beca. Los importes varían según la situación económica del estudiante y el coste del programa. En promedio, las becas MEF pueden cubrir entre 1.500 euros y 6.000 euros al año. Requisitos. Esta beca se otorga a estudiantes de nacionalidad española o de la Unión Europea que cumplan con requisitos académicos, promedio de notas, y económicos, ingresos familiares por debajo de un umbral específico. 2. Becas de excelencia académica. Estas becas son otorgadas por muchas universidades a estudiantes con expedientes académicos sobresalientes. Están destinadas a premiar el esfuerzo académico y atraer a los mejores candidatos para el máster en neuropsicología. Importe de la beca. Suelen cubrir una parte significativa de la matrícula, entre el 25% y el 50% del coste total del máster, aunque en algunos casos pueden llegar a cubrir el 100%. Requisitos. Generalmente, estas becas requieren un promedio de notas elevado, cartas de recomendación, y en algunos casos, una entrevista personal o una carta de motivación. Universidades como la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, o la Universidad Complutense de Madrid, UCM, ofrecen becas de excelencia en varios de sus programas de máster. 3. Becas internas de las universidades. Muchas universidades tienen fondos específicos para ofrecer becas internas a sus estudiantes. Estas becas pueden cubrir una parte de la matrícula y, en algunos casos, ofrecen ayudas adicionales para el transporte, alojamiento o material académico. Ejemplos de universidades. Universidades como la Universidad de Barcelona UB y la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, ofrecen becas internas para estudiantes que demuestren un perfil destacado o que tengan dificultades económicas. Importe de la beca. Varía entre 500 euros y 3.000 euros anuales, dependiendo de los recursos disponibles y del perfil del estudiante. Requisitos. Pueden incluir la demostración de necesidad económica, un buen rendimiento académico, o participación en proyectos de investigación dentro de la universidad. 4. Becas internacionales. Para estudiantes que buscan cursar el máster en neuropsicología fuera de su país o desean realizar estancias en el extranjero, existen becas específicas que cubren matrícula, viaje y alojamiento. Beca Erasmus es una de las becas más conocidas en Europa para estudiantes de máster, permitiéndoles cursar una parte de su programa en otra universidad europea. Cubre parte de la matrícula, así como una ayuda para el alojamiento y el transporte. Importe de la beca. Dependiendo del país de destino, esta beca puede cubrir entre 200 euros y 800 euros mensuales para ayudar con los gastos de estancia. Requisitos. Ser estudiante de una universidad participante en el programa Erasmus y cumplir con los requisitos académicos y de idiomas según el país de destino. Beca Fulbright, ideal para estudiantes que desean realizar su máster en Estados Unidos. Esta beca cubre matrícula, seguro médico, y un estipendio mensual para gastos de manutención y alojamiento. Importe de la beca. Cubre el coste de matrícula y puede incluir entre 1.000 euros y 2.500 euros mensuales para otros gastos. Requisitos. Se requiere un excelente expediente académico, dominio del inglés, TOEFL, y cartas de recomendación. 5. Becas por discapacidad o necesidades específicas. Algunas universidades y organizaciones ofrecen becas especiales para estudiantes con discapacidad o necesidades específicas. Estas becas ayudan a cubrir los costes de matrícula y ofrecen apoyo adicional para facilitar la accesibilidad durante el curso. Importe de la beca. Suele cubrir entre el 50% y el 100% del coste de matrícula, y en algunos casos, ofrece ayudas adicionales para el transporte o material adaptado. Requisitos. Presentar un certificado de discapacidad y cumplir con los criterios académicos y económicos de cada universidad. 6. Becas de investigación y prácticas. Para estudiantes interesados en la investigación, algunas universidades ofrecen becas para realizar trabajos de investigación dentro del máster. Estas becas pueden incluir descuentos en la matrícula y una ayuda económica adicional para el tiempo dedicado a la investigación. Importe de la beca. Puede incluir entre 500 euros y 2.000 euros anuales, dependiendo de la universidad y la duración del proyecto de investigación. Requisitos.
Es necesario que el estudiante tenga interés y aptitudes en investigación, y que presente una propuesta de proyecto o participe en algún laboratorio de la universidad. 7. Programas de ayuda de bancos y fundaciones. Algunas instituciones bancarias y fundaciones ofrecen programas de becas o préstamos a estudiantes de máster. Por ejemplo, Fundación Carolina. Esta fundación ofrece becas para estudiantes de América Latina que desean estudiar en España. La ayuda cubre la matrícula parcial o completa y ofrece un estipendio para gastos. Préstamos Renta Universidad. Este tipo de préstamos permite financiar el máster y devolver el importe una vez finalizados los estudios, cuando el estudiante empieza a trabajar. Importe de la beca o préstamo. Puede cubrir hasta 10.000 euros para el máster completo. Requisitos. Requieren un buen expediente académico y cumplir con los criterios específicos de cada entidad. Resumen. El capítulo Becas disponibles proporciona una guía completa sobre las distintas opciones de financiamiento que los estudiantes pueden considerar para reducir el coste del máster en neuropsicología. Al detallar los importes, requisitos y procesos de aplicación de cada tipo de beca, los estudiantes pueden evaluar cuál es la opción más adecuada según su situación económica y académica. En el capítulo Puestos laborales y salarios se abordan las principales oportunidades laborales para los graduados del máster en neuropsicología, incluyendo las responsabilidades y salarios aproximados en cada puesto. Esta información ayuda a los estudiantes a visualizar su futuro profesional, conocer los sectores en los que pueden desempeñarse y establecer expectativas salariales. 1. Neuropsicólogo clínico en hospitales. Los neuropsicólogos clínicos desempeñan un rol crucial en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con trastornos neurológicos, lesiones cerebrales, demencias y otras afecciones que afectan el cerebro y el comportamiento. Salario inicial. En hospitales públicos, los salarios de un neuropsicólogo clínico pueden comenzar en torno a los 25.000 euros a 30.000 euros anuales, mientras que en hospitales privados suelen estar entre 30.000 euros y 35.000 euros. Experiencia y especialización. Con experiencia, estos profesionales pueden alcanzar salarios de 40.000 euros a 50.000 euros al año en puestos de alta responsabilidad, como coordinador de neuropsicología o jefe de departamento. 2. Neuropsicólogo en clínicas privadas y centros de rehabilitación. En clínicas privadas y centros de rehabilitación, los neuropsicólogos trabajan en la evaluación y rehabilitación de pacientes que requieren tratamientos específicos, como aquellos con daño cerebral traumático o trastornos de desarrollo. Salario inicial. Los salarios en centros privados suelen oscilar entre 20.000 euros y 30.000 euros anuales para profesionales que inician su carrera. Salario con experiencia. Con especialización en rehabilitación neuropsicológica y años de experiencia, el salario puede alcanzar entre 35.000 euros y 45.000 euros al año. 3. Investigador en neuropsicología y ciencias cognitivas. Los investigadores en neuropsicología desarrollan estudios para comprender mejor el funcionamiento cerebral y sus alteraciones. Su trabajo es fundamental en universidades, centros de investigación y laboratorios que investigan enfermedades neurológicas y psicológicas. Salario inicial. Los investigadores en neuropsicología ganan entre 22.000 euros y 28.000 euros anuales al principio de su carrera en instituciones académicas y centros de investigación. Salario con experiencia. En niveles superiores, como investigador principal, el salario puede superar los 40.000 euros e incluso llegar a 50.000 euros, especialmente si el investigador trabaja en proyectos internacionales o con financiación externa. 4. Consultor neuropsicológico en empresas. Algunos neuropsicólogos optan por trabajar como consultores en el ámbito empresarial, asesorando en áreas como ergonomía cognitiva, manejo del estrés y adaptación de espacios laborales para mejorar el bienestar y el rendimiento. Salario inicial. Un consultor neuropsicológico puede ganar entre 30.000 euros y 35.000 euros al año en empresas medianas. Salario con experiencia. Con años de experiencia y una cartera de clientes sólida, un consultor puede alcanzar ingresos de 40.000 euros a 60.000 euros anuales o incluso más, dependiendo de la demanda y la especialización de los servicios. 5. Docente universitario y formador en neuropsicología. Algunos graduados del máster eligen el ámbito educativo, trabajando como docentes en universidades, institutos de formación profesional o centros especializados. Además de impartir clases, pueden estar involucrados en proyectos de investigación y publicaciones académicas. Salario inicial. Un docente universitario en neuropsicología puede ganar entre 20.000 euros y 25.000 euros anuales en una universidad pública o privada.
Salario con experiencia y en puestos más avanzados, como profesor titular o coordinador de programa, el salario puede situarse entre 30.000 euros y 50.000 euros al año. 6. Neuropsicólogo infantil en centros de desarrollo infantil y educación especial. Los neuropsicólogos infantiles trabajan con niños que presentan trastornos de aprendizaje, problemas de desarrollo y condiciones neurológicas que requieren intervenciones especializadas. Salario inicial. En este sector, el salario inicial suele estar entre 22.000 euros y 28.000 euros anuales. Salario con experiencia. Con años de experiencia en neuropsicología infantil, los salarios pueden alcanzar entre 30.000 euros y 40.000 euros, especialmente en centros de desarrollo bien reconocidos o consultorías especializadas. 7. Director de programas de salud mental y neurociencias. Los neuropsicólogos con experiencia y habilidades de liderazgo pueden ocupar puestos como directores de programas de salud mental en hospitales, clínicas y ONGs. Este rol incluye la gestión de equipos multidisciplinarios y el desarrollo de estrategias de intervención y prevención. Salario inicial. Un director de programa en neuropsicología o salud mental puede ganar entre 40.000 euros y 50.000 euros anuales. Salario con experiencia. Con una trayectoria destacada, los directores de programas pueden alcanzar salarios superiores a 60.000 euros anuales. 8. Consultor en evaluación neuropsicológica forense. La neuropsicología forense es una rama en crecimiento, donde los neuropsicólogos participan en procesos legales, evaluando la capacidad cognitiva de personas involucradas en casos judiciales. Salario inicial. Un consultor en neuropsicología forense puede comenzar con un salario de 30.000 euros a 40.000 euros anuales. Salario con experiencia. Con experiencia y certificación en el área forense, un consultor puede ganar entre 50.000 euros y 70.000 euros al año, o más en casos complejos y de alta demanda. 9. Otros campos. Neuropsicología aplicada a tecnologías, neurotecnología. Los neuropsicólogos también pueden trabajar en el desarrollo de tecnologías para la evaluación y rehabilitación cognitiva, colaborando con empresas tecnológicas en la creación de aplicaciones y dispositivos. Salario inicial. Los salarios en neurotecnología suelen comenzar en 35.000 euros anuales. Salario con experiencia. Con especialización en neurotecnología, los neuropsicólogos pueden alcanzar ingresos de hasta 60.000 euros anuales o más, especialmente en empresas líderes de innovación. Resumen. Este capítulo proporciona una visión amplia de los puestos laborales accesibles con un máster en neuropsicología y los rangos salariales según el nivel de experiencia y la especialización. También subraya el crecimiento en áreas emergentes como la neurotecnología y la neuropsicología forense, ofreciendo una perspectiva realista y motivadora para los futuros neuropsicólogos. En el capítulo Retorno de la inversión, ROI, en el máster de neuropsicología, se analiza el valor que tiene completar este máster desde una perspectiva financiera y profesional, es decir, cómo esta inversión en educación puede traducirse en beneficios económicos y oportunidades a lo largo de la carrera del estudiante. ¿Qué es el ROI en educación y por qué es importante? Definición del ROI en educación. El retorno de la inversión, ROI, en educación evalúa el beneficio económico que se obtiene al invertir en un programa académico, considerando tanto los ingresos adicionales que este estudio permite obtener como el desarrollo de habilidades especializadas que mejoran la empleabilidad y el valor profesional. Importancia de un ROI positivo. En la educación superior, un ROI positivo significa que el beneficio, en términos de salario y oportunidades, supera los costes iniciales, como matrícula, tiempo y esfuerzo. Para los estudiantes de un máster en neuropsicología, un ROI positivo indica que el máster abrirá las puertas a puestos de mayor remuneración y especialización, recuperando rápidamente la inversión inicial y generando un aumento de ingresos sostenido en el tiempo. Inversión en el futuro. Completar un máster en neuropsicología no solo mejora el potencial de ingresos, sino que contribuye al desarrollo de habilidades avanzadas, credibilidad profesional y posibilidades de progreso en el campo de la neuropsicología, la investigación y la tecnología. Ejemplos de ROI en el máster en neuropsicología. Ejemplo 1. Neuropsicólogo clínico en hospitales. Inversión inicial. Supongamos que el máster en neuropsicología tiene un coste de 10.000 euros. Salario sin máster. Un profesional con grado en psicología, sin máster, puede ganar entre 18.000 euros y 22.000 euros anuales en roles de psicología general. Salario con máster. Un neuropsicólogo clínico puede ganar entre 30.000 euros y 35.000 euros anuales en hospitales o clínicas privadas al inicio de su carrera.
En hospitales públicos, puede llegar a 40.000 € con especialización. ROI estimado, el incremento salarial anual, de alrededor de 12.000 € a 18.000 € respecto a su salario sin máster, significa que en aproximadamente un año se recupera la inversión inicial. En 5 años, el ROI acumulado puede ser del 300% o más, dependiendo de la progresión salarial del profesional. Ejemplo 2. Consultor en neuropsicología forense. Inversión inicial, nuevamente, con un coste de 10.000 € para el máster. Salario sin máster. Un profesional sin máster en un rol general puede estar ganando 20.000 € al año. Salario con máster. Como consultor forense, el salario inicial puede ser de 30.000 € a 40.000 € anuales, y con especialización y experiencia, puede superar los 50.000 € anuales. ROI estimado. Con un aumento anual de al menos 10.000 €, el estudiante recupera su inversión en aproximadamente un año. En 5 años, el ROI podría ser del 400%, especialmente si se alcanzan los rangos salariales superiores en la especialización forense. Ejemplo 3. Investigador en neurociencia cognitiva. Inversión inicial, coste del máster de 10.000 €. Salario sin máster. Un profesional de psicología en roles básicos de investigación podría ganar aproximadamente 22.000 €. Salario con máster. Un investigador en neuropsicología con máster puede empezar con salarios entre 28.000 € y 35.000 €, aumentando según la experiencia y la publicación de investigaciones relevantes. ROI estimado. Un incremento de salario de al menos 6.000 € anuales significa que el estudiante podría recuperar su inversión en aproximadamente 2 años. Con oportunidades de crecimiento en la investigación, el ROI en 5 años puede alcanzar entre 150% y 200%. Beneficios intangibles del ROI en el máster de neuropsicología. Aumento de oportunidades profesionales. El máster proporciona credenciales que mejoran la posibilidad de acceder a roles especializados y de liderazgo en el sector sanitario, educativo e investigativo, oportunidades que rara vez se ofrecen a candidatos sin especialización. Crecimiento profesional y desarrollo de habilidades. Los conocimientos en neuropsicología abren puertas a puestos en investigación, intervención clínica avanzada y consultoría en empresas tecnológicas y forenses. Este desarrollo es clave para quienes buscan una carrera profesional sostenible y en constante crecimiento. Red de contactos profesionales. A través del máster, los estudiantes acceden a redes de profesionales y expertos en neuropsicología, lo cual es beneficioso tanto para oportunidades laborales como para el crecimiento intelectual y colaboraciones en investigación. Conclusión. Invertir en un máster en neuropsicología es una decisión que, aunque requiere una inversión inicial significativa, puede generar retornos muy favorables. Además de los beneficios económicos, el máster permite a los profesionales diferenciarse en un mercado competitivo y acceder a puestos de mayor responsabilidad y remuneración. Esta inversión en educación y en el propio futuro permite a los neuropsicólogos alcanzar un nivel de vida más estable y satisfactorio, con un ROI que asegura una recuperación de inversión rápida y un crecimiento a largo plazo. En el capítulo Duración y asignaturas, se describe el tiempo necesario para completar el máster en neuropsicología y los contenidos académicos que se abordan a lo largo del programa. Este capítulo es fundamental para entender el nivel de dedicación y el conocimiento que se adquiere en cada etapa del máster. Duración del máster. Duración total. El máster en neuropsicología generalmente tiene una duración de 1 a 2 años académicos, dependiendo de si el programa se cursa de forma intensiva, 1 año, o a un ritmo estándar, 2 años. Modalidades de estudio. A tiempo completo. Permite finalizar en 1 año, ideal para estudiantes que pueden dedicarse exclusivamente a los estudios. A tiempo parcial, opcional en muchos programas, permite que los estudiantes lo completen en 2 años, compatible con trabajos o responsabilidades adicionales. Carga horaria. El máster suele incluir entre 60 y 120 créditos ECTS, según el programa, lo que equivale a entre 1.500 y 3.000 horas de estudio, divididas entre clases, prácticas y estudio individual. Asignaturas por año. El plan de estudios de un máster en neuropsicología cubre diversas áreas para proporcionar una formación completa. A continuación se desglosan las asignaturas más comunes por año en un programa de 2 años. Primer año, Fundamentos y bases neuropsicológicas. 1. Neuroanatomía funcional. Esta asignatura profundiza en la estructura y funciones del sistema nervioso,
con un enfoque en las regiones cerebrales que afectan la conducta, la cognición y el comportamiento humano. 2. Bases neurobiológicas de la conducta. Se centra en los mecanismos biológicos que subyacen en el comportamiento, incluyendo neurotransmisores, neurohormonas y estructuras cerebrales relacionadas con emociones y reacciones. 3. Psicopatología y neuropatología. Aborda trastornos mentales y neurológicos desde una perspectiva neuropsicológica. Los estudiantes aprenden a reconocer condiciones como la esquizofrenia, demencias y daños neurológicos. 4. Evaluación neuropsicológica y. Los estudiantes se introducen en las herramientas y métodos de evaluación de las funciones cognitivas, como memoria, atención y funciones ejecutivas. Incluye el aprendizaje de test y baterías estandarizadas. 5. Metodología de investigación en neuropsicología. Ofrece una introducción a los métodos de investigación en neuropsicología, cubriendo diseño experimental, análisis de datos y ética de la investigación en ciencias de la salud. 6. Estadística aplicada en neuropsicología. Se enseña el análisis estadístico y la interpretación de datos en estudios neuropsicológicos, incluyendo herramientas estadísticas avanzadas y programas de análisis. Segundo año, aplicaciones prácticas y especialización. 1. Rehabilitación neuropsicológica. Los estudiantes aprenden métodos y técnicas para la intervención y rehabilitación cognitiva en pacientes con daño cerebral o deterioro cognitivo, aplicando terapias y programas personalizados. 2. Evaluación neuropsicológica 2, avanzada. Profundiza en técnicas avanzadas de evaluación, incluyendo métodos para casos complejos y pacientes con daño severo. Los estudiantes aprenden a realizar diagnósticos precisos y a adaptar los métodos de evaluación según cada paciente. 3. Neuropsicología infantil. Aborda el desarrollo cognitivo y los trastornos neuropsicológicos en niños y adolescentes. Incluye la evaluación y tratamiento de condiciones como trastornos de aprendizaje y del desarrollo. 4. Neuropsicología forense. Introduce la aplicación de la neuropsicología en el ámbito legal, donde los estudiantes aprenden a realizar evaluaciones que puedan presentarse como evidencia en procesos judiciales. 5. Neuropsicología de los trastornos psiquiátricos. Examina la relación entre trastornos psiquiátricos y la función cerebral. Los estudiantes aprenden sobre el manejo neuropsicológico de casos de depresión, ansiedad y trastornos de la personalidad. 6. Prácticas profesionales supervisadas. En esta asignatura, los estudiantes aplican sus conocimientos en un entorno real, realizando prácticas en hospitales, clínicas o centros de investigación bajo la supervisión de profesionales. 7. Trabajo de fin de máster, TFM. Es el proyecto final donde los estudiantes deben realizar una investigación aplicada o teórica sobre un tema específico de neuropsicología, demostrando su capacidad para aplicar conocimientos y metodologías en un trabajo formal. Importancia de la estructura académica en el máster. Equilibrio entre teoría y práctica. El máster está diseñado para proporcionar tanto conocimientos teóricos sólidos como habilidades prácticas. Las asignaturas de evaluación y rehabilitación permiten a los estudiantes aplicar conocimientos en la práctica clínica. Formación integral en neuropsicología. El currículo abarca áreas como neuropsicología clínica, infantil y forense, que preparan al estudiante para un campo laboral amplio y especializado. Desarrollo de investigación. Con las asignaturas de metodología y el trabajo de fin de máster, los estudiantes se familiarizan con el diseño y desarrollo de investigaciones, fundamental para quienes desean contribuir al avance de la neuropsicología. Conclusión. El capítulo Duración y asignaturas proporciona una guía sobre el recorrido académico que deben esperar los estudiantes de neuropsicología, desde los fundamentos básicos hasta las aplicaciones clínicas avanzadas. Esta estructura garantiza una formación completa que prepara al estudiante para un desempeño profesional de alto nivel en la evaluación, diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. Si te ha sido útil esta información sobre el máster en neuropsicología, no olvides suscribirte para más contenido que impulse tu carrera. Dale like para que más personas puedan verlo, y comparte este vídeo en tus redes sociales y profesionales. Así ayudamos a construir juntos una comunidad de conocimiento en neuropsicología y desarrollo profesional.